Escucha En el Radar, episodio 1, temporada 3, con Eduardo Martel, dirigente del Partido Liberal, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Esta es la tercera temporada y nuestro primer episodio. Nos acompaña Eduardo Martel, dirigente del Partido Liberal y que en el proceso electoral anterior, en la interna, ganó la candidatura a la alcaldía del Partido Liberal. Sin embargo, no fue el alcalde seleccionado ni acompañó, tanto que hablar del Partido Liberal, que hoy en día está muy de moda. ¿Qué tal está, Eduardo? Gracias por acompañarnos en este podcast de Radio América. Un gustazo, Rodolfo, estar aquí finalmente en el primer episodio de la tercera temporada. Un gustazo para hablar del partido de moda que hay en Honduras, que es el Partido Liberal. Y me siento también contento de que lo que hicimos durante los últimos 15 años, que fue muy duro, Rodolfo, sobre todo después del golpe, hoy está dando los resultados. Hoy el partido vuelve a estar ahí en la palestra del poder de la nación. Comencemos por esa parte, lo que hicieron en los últimos 15 años. Pero lo que están diciendo algunos es que el partido se perdió más bien en los últimos años. Y culpan de una división, incluso hubo expulsiones que no fueron efectivas. Entonces el partido, Es que ¿qué frutos tiene? después de un golpe de Estado, después de esa fractura, empiezan a aflorar muchas divisiones, muchos problemas. Cuando usted gana, como el gato, todo se oculta. Pero cuando pierde y hay crisis, pues obviamente todo sale a relucir. Salieron a relucir muchas ambiciones particulares que dividieron al partido. El partido, como no tenía expectativa de triunfo, Rodolfo, muchos se acomodaban al poder de turno y muchos lo siguen haciendo, acomodados al poder de turno, ahora libre y antes el Partido Nacional. Pero creo que mantuvimos, y hablo en primera persona, cierta dignidad del Partido Liberal. Hay otros compañeros que no lo hicieron, pero eso tendrán que juzgarlo los liberales y los ciudadanos. Nosotros creo que tratamos de darle esa dignidad. Yo me lancé de precandidato presidencial el 2016, cuando nadie se había lanzado, y de ahí se lanzó Quiquito, Maribel, Gabriela, Luis, Montoya. Creo que de alguna manera eso sirvió para que el partido fuera recobrando la fuerza que hoy aparente está recuperando. Ahora, dígame algo. Al margen de quién gane la candidatura en el Partido Liberal, ¿está convencido con muchos que es el partido que va a ganar las próximas elecciones? Tiene todas las condiciones para ser el partido que presente el candidato ganador, por una simple razón. Primero, que el Partido Nacional está en una situación compleja. Ya está entrando en una situación de crisis interna que ya la vivimos nosotros. Y el Partido Libre no ha llenado las expectativas. No ha alcanzado las expectativas con las cuales llegó y hay mucha decepción. ¿Qué hace el elector? Busca otra alternativa. ¿Y quién aparece ahí? El Partido Liberal. Pero va a depender de varios factores. Yo creo que no es per se que vamos a ser el candidato ganador el que sale de las primarias, sino que tiene que ser primero un resultado basado en el respeto a la voluntad, Rodolfo. Lo que divide no son las primarias. Cuando Beto Reina eran 11 precandidatos presidenciales, lo que divide es la manipulación, la traquiñuela, la trampa. Entonces yo creo que tiene que haber transparencia. Y segundo, que quien gane asuma posiciones auténticamente liberales, ni de aquí ni de allá, auténticamente liberales. Y digo esto porque hay 2 precandidatos que no son liberales, que están reincorporándose o incorporándose al Partido Liberal y todavía no estamos seguros. El tiempo dirá si es un refugio electoral o si verdaderamente tienen convicción en nuestro partido. Y precisamente ese es el punto, abogado, es el hecho de que el triunfalismo en el Partido Liberal se basa en esos 2 candidatos que usted dice. Si vamos a hablar, hay 3 candidatos. La abogada Maribel Espinosa, ya se mantuvo en el Partido Liberal, aunque participó fuera del Partido Liberal, pero la incorporación de Jorge Calix, lo que se ha entendido es que con Jorge Calix y Salvador Narrala son los que le han dado casi una garantía de triunfo al Partido Liberal. ¿Es así? No había candidato adentro. ¿Tuvieron que venir estas 2 figuras para levantar este partido? No es así a seca. Yo creo que esta valoración se tiene que hacer en el tiempo, en el mediano plazo, pero sobre todo una vez pasada la efervescencia normal. Es decir, la figura de Jorge Calix en Libre fue muy preponderante, fue la mano derecha de Mel Zelaya, y el hecho de que se haya venido obviamente genera un sismo. Salvador Narrala tenía su partido
y fue candidato de una alianza y entran en el Partido Liberal. Obviamente eso genera un movimiento y un dinamismo importante, pero hay que esperar en el tiempo, porque esto es como el efecto de efervescencia, empieza luego a temperarse y luego iremos viendo. Eso suma, indudablemente, Rodolfo, pero el que piense que por esas acciones ya tenemos garantizado el triunfo, está cometiendo un error grave y no conoce cómo funciona la política. La política cambia de un día para otro. Hablábamos antes de iniciar esta transmisión de Estados Unidos. Y en Estados Unidos hace 2 semanas todo el mundo hacía a Trump presidente. Y hoy cambiaron las circunstancias y aparece Kamala Harris ahí en la pelea. Entonces, hay que trabajar. Un triunfo, y créame, hay un partido libre peleando por la presidencia, y va a haber un partido nacional peleando por la presidencia. No es que están amarrados de brazos. Habrá que construir, pero yo soy optimista. Si hacemos las cosas bien, tenemos todo para ganar. Bueno, usted participó y fue siempre muy ligado al ingeniero Luis Zelaya, que fue presidente del Partido Liberal y que ha anunciado que volvería con una precandidatura. Pero o es lo que se dice o es la realidad. El ingeniero Luis Zelaya, cuando hemos platicado, dice que él es la fuerza en este momento. Que en algún momento era Maldonado, cuando se le mencionaba, pero y que él seguía la segunda fuerza. Pero a nivel de los liberales que están hablando, dicen que Luis Zelaya no tiene ninguna posibilidad. Pero, es así, se cayó la estructura de ¿cuáles liberales dicen eso? Si es los voceros de otros movimientos, se entiende. Esto es campaña. Esto es campaña y esto es una lucha electoral. Si es los voceros de Calix, de Narrala, pues yo lo entiendo, porque esto usted tiene que jugar para tratar de inducir. Pero la realidad y la certeza es que hoy por hoy la pelea está entre 2 candidatos, entre Salvador Narrala y Luis Zelaya. Hoy. En enero puede ser otra historia y en marzo puede ser otra historia, pero hoy esa es la realidad. Falta muchísimo, Rodolfo, ni siquiera se han presentado planillas. ¿Quiénes van a acompañar a unos y a otros? Lo que sí le puedo decir es que nosotros tenemos como movimiento una estructura. Pero acláreme eso, que me habla de la estructura. Me dice usted, hoy la pelea estaría, me dice usted, Narrala, Luis Zelaya. Pero públicamente está diciendo que no es Luis Zelaya, sino que es Narrala y Jorge Calix. ¿Por qué no es Calix y sí Luis Zelaya? Bueno, porque lo dicen las encuestas. Entonces, estoy hablando de intención de voto, estoy hablando de encuestas. Claro, en un proceso primario entran otros ingredientes, estructura. Lo que usted me decía, la estructura es la que moviliza el voto. Usted puede tener simpatía, pero es muy difícil que si no es liberal vaya a votar. Entonces tiene que tener esa estructura, tiene que tener buenos candidatos. ¿Quiénes van a ser nuestros candidatos? ¿Quiénes van a ser nuestros diputados, alcaldes? Eso es clave también, porque usted empieza a ver quién está de cada lado. Eso va a sumar. Pero hoy, como le digo, la tendencia es las preferencias. Salvador Narrala, Luis Zelaya están en la pelea, pero esto va ni siquiera se ha convocado a elecciones primarias. Entonces yo no me desesperaría, yo creo que hay que ir con calma a esto, con sensatez, con madurez, con una campaña limpia. Ese también es un elemento para garantizar, Rodolfo, que podamos aspirar a pelear las generales, porque si hay campaña sucia, si hay descalificación, si nos centramos en decir aquel es ladrón, aquel es... No, propuestas, y créame, yo soy el primero que si se desarrolla esa campaña bajo estas condiciones y no ganamos, yo apoyo al que resulte vencedor. Bueno, pero en el caso del ingeniero Luis Zelaya, ¿usted lo acompañó, lo sigue acompañando, Sí, lo va a acompañar? sí, Sí, ok. Y ha sido la noticia en los últimos días, que ustedes son el combo que viene, por usar una palabra, o el combo celayista, el caballo de Troya, eso es lo que se comienza a decir. Los empleados del gobierno de Libre, de don Manuel Zelaya, vienen a formar esa corriente, a lanzar esa candidatura. Esa es la percepción que se ha quedado. ¿Qué empleados? Es que yo lo que pregunto, mire, todo juega en la política. Para mí no. Yo tengo límites, pero para muchos no hay límites. Y yo le voy a decir algo. En el 2021 Juan Orlando Hernández jugó en las elecciones del partido, internas del Partido Liberal. ¿Nos gustó? No nos gustó. ¿Jugó? Sí jugó. Entonces, esa es la realidad de la política. Mi padre tiene una frase que dice que la política es como es y no como quisiéramos que fuera. Entonces yo creo que todo eso que usted me está mencionando, ayer, por ejemplo, o anteayer, la semana pasada, declaraciones de que Luis no tiene nada, de que no tiene estructura. ¿Y para qué se preocupan? Digo yo, si no tiene estructura, pues olvídense. Imagínense que yo estuviera hablando de candidatos que no están compitiendo. No, es decir, yo creo que ha generado una preocupación.
Rodolfo, el lanzamiento de Luis Zelaya, porque quieras o no, mantiene un caudal electoral importante que tenemos que reforzar, que tenemos que hacer crecer, que tenemos que impulsar, pero no es cierto nada de eso, ni que somos caballo de Troya. Si le voy a decir algo, si hay alguien que pudo negociar bien, se llama Luis Zelaya y Eduardo Martel con este gobierno. Y aquí estamos, sin nada, sin ningún empleo, sin ninguna consultoría, sin ningún familiar siendo parte del gobierno. Y lo digo aquí, para el que me quiera desmentir, que lo haga con prueba. Ni una consultoría, ni un empleo, ni un familiar enchambado, nada de eso. Y pudimos hacerlo, Rodolfo. ¿De qué? Entonces, ¿de qué me están hablando? Son otros los que quisieron tener cogobierno el año pasado. Y nosotros nos opusimos. Yo me opuse al cogobierno porque creía que era extemporáneo. Pero esa es la campaña que va. Me llegó, no sé si a usted le llegó un mensaje. Decía, ¿qué significa MEL? No le llegó. Fíjate que ayer me dijeron eso MEL, unos amigos. la M, Martel, la E, Enrique y la L, Luis. Movimiento MEL. Movimiento MEL. Martel, Fíjate Enrique y Luis. Tengo de no hablar con Mel Zelaya probablemente más de 3 años y medio. ¿Y acá adjudican entonces de que ustedes están ligados ahí? Yo le digo algo, son estrategias. ¿O es el discurso que ustedes han sido Son una estrategias. oposición o no han coincidido con la oposición en general? Mire, yo he sido crítico. He estado en muchos medios y recientemente criticando la no instalación de la Sisi. Creo que es el principal fracaso del gobierno de Libre. Es el principal fracaso. Pero, vuelvo a decirlo, yo critiqué la forma en la que se eligió la Corte Suprema porque creo que es otra burda distribución entre el oficialismo y unos sectores de la oposición. Esa es la verdad, Rodolfo. La Corte no es que es una Corte eminentemente jurídica y basada en su capacidad. Libre se quedó con unos, el Partido Liberal, un sector, se quedó con otro y el Partido Nacional con otro. Entonces, ¿de qué me están hablando, por Dios? ¿Quién se sienta a negociar, por Dios? Y se sienta a negociar para intereses particulares. Bueno, es lo que hay, esa es la campaña y van a intentar reforzar esa idea, pero yo digo, flaco favor le hacen a sus candidatos con esa campaña. El liberal y el hondureño está harto de esta confrontación. Ahora, se dio una polarización como todo en la vida, ¿no? El país está polarizado, el mundo está polarizado, pero estamos hablando, en este caso, del Partido Liberal. El Partido Liberal se polarizó mucho y estando ustedes en la mesa directiva del Partido Liberal, se expulsó gente, que el tribunal no avaló lo que hizo el central ejecutivo. ¿Hasta dónde esas heridas están vigentes hoy en día y que no permiten la unidad? Hay gente que, mire, cada quien es como es, y hay gente que parece que tiene mucho resentimiento. Yo podría estar resentido, pero no es parte de mi esencia. Podría estar resentido porque ganamos una posición, como usted lo dijo, una posición en la alcaldía del Distrito Central, y la negoció Yanni con el Partido Nacional. Perfecto, puedes decir. Pero yo no guardo resentimiento, ni miro hacia atrás, miro hacia adelante. Yo creo que hay algunas heridas para... ¿Por qué la negoció con el Partido Nacional? Porque ahí está Godofredo Fajardo, que era una pieza del Partido Nacional. Punto. Eso no se discute. Para que fuera regidor. Para que fuera regidor, y fue negociada en agosto del 2021 y uno todo lo sabía. Pero lo que le quiero decir es que sí puede haber, Rodolfo, efectivamente gente muy resentida, porque se toma una decisión. ¿Y para qué son las leyes? Ahí incumplieron una serie de reglamentos y estatutos, tomamos la decisión, se expulsa, y Juan Orlando Hernández, vía David Matamoros, dio marcha atrás. Pero lo más paradójico de esto, Rodolfo, es que parte de esos que fueron expulsados y que denunciaron que era una persecución, una intolerancia, hace algunos meses pedían la expulsión de Eduardo Martel, de Luis Zelaya. Incongruencia absoluta. Si no se va a expulsar, bueno, ya tenemos claro que no se va a expulsar a nadie. Pero sí puede haber algún resentimiento de algunos de los que fueron expulsados, pero no se construye así la tan ansiada unidad que ellos están pregonando. Se construye con acciones. Ahora, los grupos antagónicos dentro del Partido Liberal, ustedes en este caso estarían en una desventaja, entiendo yo. El control del Partido Liberal lo tiene el abogado Yanni. Están otras figuras que son las que deciden también el Partido Liberal, a las cuales ustedes se enfrentaron también. Y con esas figuras la situación sigue igual, ¿o no? No, yo creo que, mire, insisto, yo creo que hay que pasar la página. No es que hay que olvidar, porque yo soy de los que... No, pero yo entiendo, voy a insistir en esto. Entiendo su posición como Martel, que usted más amplio, pasar la página, pero a nivel general, tanto de aquellos como de ustedes,
¿Esas páginas Mire, la yo pasaron habla- todos o la está pasando usted y los demás la tienen? Por ejemplo, le quiero decir alguna confrontación entre Luis Zelaya y Carlos Flores, porque Carlos Sí. Flores es un expresidente y que ha tenido mucha beligerancia, pero de parte de Luis Zelaya eso es parte del momento histórico en que se vivió. Obviamente puede haber malestar de uno y de otro lado, pero en política usted tiene que ser lo más frío posible y tiene que tratar de sortear esos obstáculos. Y ese obstáculo ya quedó en el pasado. No puede ver. De parte de Luis se lo digo claramente, yo, y lo hemos hablado, ¿no? El tema ese de esa confrontación que hubo o contraste de visiones entre él y Carlos Flores, eso ha quedado en el pasado. Y le insisto en esto, vuelvo, porque eso es lo que usted menciona, pero cuando se escucha a la gente de las otras corrientes, las figuras visibles, pareciera que nada ha cambiado. Y que esa división y esos resentimientos o esos odios, yo no sé cómo llamarle, están están Del otro vivos, lado, sí. varias cosas. Primero, que quien controla no define necesariamente. Puede incidir, pero no necesariamente. Y el mejor ejemplo se llama Juan Orlando Hernández Alvarado. Él tenía una gran incidencia y en las elecciones del 2021 no pudo incidir todo lo que hubiese querido, estoy seguro. Eso para ponerlo claro. Cuando hay una voluntad, cuando hay las condiciones, cuando hay las coyunturas que también juegan, Rodolfo, en política, pues puede soslayarse eso. Número 2, sí creo. Fíjate que yo hablé con Gianni en junio, me lo encontré en un restaurante. Él me evitó en primera instancia, se dio la vuelta, no sé por qué. Yo terminé de comer, me paré y fui a saludar. Se encontraba él con Francisco Cibrián Bueso. Y se asustaron casi cuando lo fui a saludar. Amistosamente, sin ningún tipo de reclamo, más bien le dije, tenemos dos opciones, o seguimos confrontándonos y el círculo vicioso de derrota va a seguir porque voy a ganar yo, no me vas a apoyar, o vas a ganar vos y yo no te voy a apoyar, o nos sentamos en una mesa a tratar de encontrar puntos de consenso. Y esa es la posición de Luis, me dice. Pues yo no sé si es la posición de Luis en este momento, pero lo que sí te puedo garantizar es que yo siento a Luis, hablo con él y nos sentamos él y yo con los que nos tengamos que sentar a discutir temas de partido. Si después de 1 hora, 2 horas, una semana, un mes no llegamos a consenso, por lo menos evacuamos. Me parece, te voy a llamar. Ya pasó 1 año. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Y nunca hubo esa llamada. Todo lo contrario, han seguido como bien usted señala, Rodolfo, con descalificaciones, con acusaciones. Y yo creo que esa no es la forma. Pareciera que sí hay un tema ya que va más allá de lo político. ¿Quién define? Porque se vende una impresión que yo no sé qué tan real es. Si la mayor parte de los diputados dicen que estoy con este y los alcaldes dicen estoy con este, pareciera que entonces la voz de los alcaldes y de los diputados con quién candidatos tengan son los que definen. ¿O quién lo define en el Partido Liberal? Bueno, juegan un papel importante, sin lugar a duda. La elección primaria sigue siendo todavía una elección muy territorial, ¿no? Es decir, muy de movilización del voto, de animar a los parciales, a los liberales. No es como la general, donde hay, digamos, un voto más orgánico, la gente va a votar. Hay que movilizar mucho y juegan un rol preponderante. Pero en mi experiencia, después del golpe, porque hay una historia antes del golpe y después del golpe en el Partido Liberal. Después del golpe los alcaldes no han sido determinantes necesariamente en la elección del candidato presidencial. Nosotros ganamos Choluteca y no tuvimos a Quintín Soriano. Nosotros ganamos Comayagua y no tuvimos al alcalde de Comayagua. Igual en Progreso, en otras ciudades. Obviamente, si usted tiene, pues es un plus. A ver cómo le ayuda el alcalde. Pero hasta en eso le diría yo, Rodolfo, que todavía la moneda está muy, muy en el aire, y muy en el aire. Hay gente que hoy ha aparecido con precandidatos que, créame, se lo estoy garantizando, y escuche cuando se lo digo, en octubre estarán en otros movimientos. Por las condiciones y por las coyunturas. ¿En otros movimientos? Sí. ¿Podría ser el de Luis? Claro, por supuesto, claro que sí. Le hago una pregunta. La semana pasada, el ingeniero Luis Zelaya finalmente se presentó a la Corte con una querella contra el jefe de la bancada del Partido Liberal. Sí, el miércoles pasado. El miércoles pasado. Se presentó por esto de los fondos, se han manejado y hay tantas cosas que dicen si se recibe dinero del gobierno o no. ¿Hasta dónde eso? Le pregunto, obviamente son ellos, pero yo le pregunto a usted que ha estado cerca ahí. ¿Hasta dónde eso revive o polariza más? No, fíjate, analizándolo, yo he considerado que es oportuno. ¿Sabe por qué? Porque la campaña no puede estar basada
en mentiras, en descalificaciones, en confrontaciones infundadas. Eso es lo que se pretende, llevar esto hasta marzo y decir Luis se robó aquí, el otro se robó allá. No puede ser, señor. Y yo creo que el derecho, yo se lo digo como abogado, se inventó para resolver de manera pacífica las controversias entre los seres humanos. Eso es lo que ha hecho Luis. Usted tiene pruebas. ¿Usted cree que yo soy un ladrón? Preséntelo. Y ojalá que las presenten si existen. Porque hoy quedaría todo claramente establecido si hubo dinero, si no hubo dinero. No se puede. Yo creo que hemos traspasado, Rodolfo, una línea roja y ya no se respeta ni la familia. Fíjese que ni en la mafia, no sé si usted es amante del Padrino, que es una película para mí, una joya, no se metía la familia. Es decir, la esposa estaba en un lado, los hijos, solo los capos. Aquí no se respeta nada, se mete a la madre, se mete a los hermanos, se mete a los padres, yo creo que hay que ponerle límites, se lo digo. ¿Sabe por qué? Porque hay seres queridos. Imagínense que, me pongo en la piel de Luis Zelaya, imagínense que la hija de Luis Zelaya le diga a unos amigos, óyeme, tu papá es un ladrón, fíjate, dicen que se robó un dinero, y empieza esa bola. Entonces, esta es la hija del ladrón, créame. Esas cosas afectan. Y yo creo que ha sido una forma correcta. Y además, si usted escucha las declaraciones de Luis, ha sido muy ponderado. Si hay pruebas, que las presenten. E invito a todos aquellos que me han acusado, dice, a que las presenten. Porque si no, lamentablemente me voy a tener que ver en esta obligación para que el debate no sea sobre eso, sino sea sobre cómo vamos a fortalecer el partido y cómo vamos a ganar las generales. Hasta de los malos, como dicen, hay que aprender. Va con eso de las mafias. Sí, la mafia. La familia es primero. Se protege. Y los negocios no se hablan en la mesa. No se hablan en la mesa. Sí. Eso lo dice. Pero o sea, hay que aprender, pero en Honduras no se aprende de nadie. Hay una degradación absoluta de la sociedad. Sí, aquí se le apuesta al golpe bajo. Sí. Tristemente se le apuesta al golpe bajo. Esa es una realidad. Sí, que a mí me preguntaban, solo un paréntesis, cuando sucedió lo de Juan Orlando, ¿y qué opina de lo de Ana García? Entonces querían, Rodolfo, que yo entrara como a descalificarla. Y le dije, Ana García y sus hijos están haciendo lo que cualquier esposa e hijas harían. Es una situación de un drama familiar, es una situación de mucho dolor. Yo la respeto y no tengo nada que opinar. Imagínense si yo me dijera, no, que esta fue aquí, que esta fue allá y que las hijas aquí. No, yo creo que hay que tener límites. Ahora, usted me dijo, Juan Orlando metió las manos en el proceso interno del Partido Liberal. Sí. El poder, finalmente el poder mete las manos donde quiere o se considera con derecho. Hoy está don Manuel Zelaya en el poder. La familia Zelaya, todos sabemos que el poderoso y el negociador es don Manuel Zelaya. Sí. ¿Tendrá metidas las manos también el Partido Liberal? Siendo que de ahí salió él también. No, es que le voy a decir algo. Es que el poder mete las manos en todo. No crea que Juan Orlando no las metió en el Partido Libre, seguramente. Es decir, siempre hay ver cómo induzco o incido para que yo salga beneficioso. Y estoy seguro que el poder actual, que bueno, de Libre, Xiomara, Mel, van a jugar. Es que este es un juego en donde todos juegan. Y seguramente van a tratar de jugar en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, tanto que se especula, que hay interés de que Ana suba sobre Narria Fura y que eso está siendo también impulsado por el gobierno. Tantas especulaciones. Pero indudablemente, de alguna manera, el poder juega, Rodolfo. Usted recordó usted, fue de los primeros en lanzar una precandidatura presidencial y luego la alcaldía, la cual ganó esa candidatura. ¿Por qué ahora ya no? Siendo Martel un hombre joven, se hizo a un lado, o del paso al otro, o qué espera, o qué calcula Eduardo Martel. ¿Por qué ya no está aspirando a nada de esto? Yo siempre lo dije y lo dije con usted varias veces, que el tema no es personal. En el 2016 casi me vi obligado, ¿sabe por qué? Porque nadie salía. Y segundo, porque la juventud estaba ausente de la estructura de decisión del poder en el Partido Liberal y decidí dar ese paso. Terminé inscribiendo movimientos, lo que no creían mucho, quedé en tercer lugar, bien. Y yo siempre dije que iba a acompañar un proyecto político no basado en mi aspiración. Yo me hubiera lanzado sin ningún problema. Yo le digo a candidato presidencial y creo que hubiera organizado, pero esto se trata de un proyecto político, primero competitivo, Rodolfo. Y creo que si nos unimos con Luis, con otros sectores, podemos ser mucho más competitivos. Y segundo, que no lo estoy basando en mi persona. Yo soy un soldado más en este proyecto. Obviamente tengo y tendré una preponderancia, pero aquellos proyectos personalistas, solo yo puedo salvar este país.
que se escuchan en este país, en esta política, en Honduras, o si no es conmigo, no es con nadie. Yo creo que eso es lo que nos tiene en el fracaso. Ese caudillismo a ultranza no nos ha beneficiado. Eso es parte del siglo XIX, pero todavía se sigue implorando. Entonces, conversamos, consideramos que era lo más idóneo, consideramos que Luis tiene en este momento muchas mayores posibilidades de ser el candidato presidencial y de ser posiblemente el presidente de Honduras, y con eso me basta a mí para saber que estamos haciendo lo correcto. Voy a redundar en algo. Al final, ¿cree usted esa efervescencia, ese triunfalismo que se tiene el Partido Liberal? ¿Cree usted? No le pregunto lo que usted siente, lo que usted ve en el ambiente. ¿Aceptará cualquiera de los que están aspirando ir a abrazar y reconocer al otro e irse todos unificados? ¿Cree usted que se va a dar ese caso? Le estoy hablando si Salvador no gana, o si Jorge Calix no gana, si Luis Zelaya no gana, si todos se van a sentar juntos, o cree que va a terminar más dividido el Partido Liberal. Hay que construirlo. Hoy no está garantizado en lo absoluto. Es mentiras. Es decir, hoy el que le diga a Rodolfo estamos unidos y el que salga lo vamos a apoyar, no es cierto. No es cierto, se lo digo francamente, porque no solamente depende del candidato presidencial, depende de los candidatos a diputados, porque a mí me robaron, no, yo no me voy a sumar porque a mí me robaron. Entonces, yo creo que hay que construirlo, y yo estoy por la labor de construirlo, pero le voy a decir algo, los que más pregonan la unidad son los que menos la quieren, porque no asumen posturas moderadas, de debate, de discusión, de acuerdo, no, ahí lo que sale es ponzoña, veneno, descalificaciones. Entonces, es bonito hablar de la unidad, pero lo más duro es actuar en función de construir esa unidad que hoy por hoy no está construida. Hay que construirla. Se puede construir, sí, pero todos tenemos que estar en esa misma dirección. ¿Qué significa el control del Partido Liberal y de la presidencia, en este caso si se ganara? ¿Es un idealismo liberal? ¿Son los negocios? ¿Es la impunidad? Porque aquí se habla en tema de política que no se está jugando ese poder romántico que se le vende a la gente. El pleito es por otros intereses. ¿Qué se está jugando aquí? ¿O qué significa tener el poder del Partido Liberal? Yo siempre narro una conversación que tuve con un asesor político en Madrid y le dije, ¿cuál es la principal debilidad que ves en nosotros? Y hablando de Luis y de mí, eso fue hace 5 o 6 años. Son demasiado honestos para la política en Honduras. Pero no lo pensó, es decir, fue inmediata su respuesta. ¿Y por qué digo esto? Porque habemos algunos que consideramos la estructura del partido como un mecanismo para luchar por el poder y para imponer visiones, no verdades, porque verdades absolutas no existen, visiones. Pero hay otros que lo utilizan para tener magistrados, para tener consejeros en el Consejo Nacional Electoral, para transar impunidad, para que liberen todo lo que tengan que liberar. Es decir, hay diversas visiones. Y yo creo que eso no es exclusivo del Partido Liberal. En el Partido Nacional, bueno, podríamos estar 3 episodios hablando. Y en el Partido Libre también. En el Partido Libre también hay sectores que lo que les interesa es su beneficio particular. Yo vi a algunos diputados llegando a una recepción del Partido Libre con caravanas de vehículos. Y me chocó. Porque eran diputados de los que criticaban más a Juan Orlando, ¿verdad? Ya llegaron con blindadas y con seguidores y con guaruras y parecía película. Entonces, hay gente que busca eso, Rodolfo, pero yo creo que aquí todos nos conocemos. Fíjate que en el Partido Liberal, cuando estuvimos nosotros, si entraron 15 millones de lempiras, en 4 años fue mucho. Y este central ejecutivo que preside Yani, recibió después de las primarias 100 millones de lempiras. 70 por una cuestión que negociaron, que los que fueran a primarias iban a recibir 70 millones. Imagínese usted, ese es un abuso de los 3 partidos. Y 30 millones que eran el anticipo de la deuda, 100 millones. Así es muy difícil limpiarle la cara al liberalismo. Entonces, hay de todo. Unos que están unos a la bulla y otros a la cabulla. Ahora, también usted decía, algo que todo el mundo lo maneja, en los partidos, el Partido Liberal se le ha acusado de tener un ala oficialista histórica, que negoció con el Partido Nacional, apoyó al Partido Nacional y una ala más independiente o más liberal, si cabe el término, y hoy se está prestando exactamente lo mismo. Sí. ¿Eso va a permanecer? ¿Qué papel jugarían estos entonces? Sí, mire, después del golpe de Estado cambió la lógica de muchos liberales, porque antes era pelear por el poder. Muchos
la conservamos. Pero otro candidato también importante decidió ya no pelear por el poder, sino que negociar con el poder. Y era muy fácil. Yo soy uno de ellos y aquí lo tengo. Creo que la última vez que estuvimos juntos se lo mostré. Mensajes de Valdía después de la crisis del fraude electoral, en donde me invitaba a sentarnos a hablar. Una persona que yo nunca había conocido, nunca había hablado, no tenía el teléfono, y me dijo: ¿qué tal está, amigo? Necesitamos sentarnos a hablar. ¿Sobre qué temas? Temas de país. Cuando le puse las dos condiciones, que eran que se hiciera público y que se estableciera una agenda de discusión, nunca me volvió a hablar. Yo creo que si le hubiera dicho: bueno, igual, perfecto, 8 de diciembre, 100 millones sobre la mesa y con Luis Zelaya nos callamos, ahí hubieran puesto, y el problema no era el dinero. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que combatir. Pero ¿va a suceder o no va a suceder? Creo que va a depender también de los resultados de las primarias. Se lo digo francamente. Si gana Luis Zelaya las elecciones, yo soy el primero que me voy a encargar, yo, y asumo esa responsabilidad. Y es más, voy a decirle a Luis que me nombre como responsable. Yo soy el primero que voy a ir a peregrinar. Donde Calix, donde Narrala, donde Yani, donde tenga que ir, para que haya un acuerdo de partido. Y tenemos que sacrificarnos y tenemos que ceder, y si hay que hacer negociaciones internas para que se sientan cómodos, lo vamos a hacer. Pero yo soy el primero que estoy seguro que si seguimos en ese círculo vicioso, con toda esta efervescencia se va a acabar en el mes de marzo. Ok, dos temitas, dos preguntas. Invocando temas internacionales. La Sisi, si llega, ¿para quién es determinante? No, y para quién es un temor? Porque aquí estamos entre unos que acusan que los diablos son aquellos y estos son las figuras celestiales, ¿verdad? Los inmaculados. Esa pelotilla se la están tirando todos. ¿Todos le tienen miedo a la Sisi, sí o no? Sí, los que están en posiciones de decisión o han estado, tanto de Libre, del Partido Liberal y del Partido Nacional, le temen. Le temen porque no hay forma. Yo se lo digo que soy un conocedor de materia internacional, primero porque mi padre es un embajador de carrera y viví muy de cerca eso, y segundo porque he estudiado, mi orientación en Derecho Internacional. No me trago el hecho de que no se haya podido instalar la Sisi. No ha habido voluntad, no ha habido decisión política de instalarla, y yo creo que lo más fácil que se pudiera haber hecho, Rodolfo, el primer año es llevar esas discusiones al Congreso y que voten. No, es que no hay consenso. Que voten como quieran, Rodolfo. Que Rodolfo Colindres vote en contra de la Sisi, pues ya lo conocemos y lo tenemos en la mira como pueblo. Entonces, yo creo que eso de que no hay consenso y no lo podemos llevar porque no se va a aprobar, ¿y cuál es entonces cómo que vamos a hacer? Teníamos que haberlo llevado en el primer año para que se discutiera y que cada quien se quitara las carretas. Porque usted lo que dice es cierto, todo el mundo dice que todo el mundo defiende la Sisi así en los medios, frente a un micrófono, pero cuando les toca ya votar y tomar decisiones, ya ponen peros. Una cosa es público y otra cosa es lo privado. Exactamente. Y lo último, siempre se dijo aquí, cuando se hablaba de bipartidismo, y hoy se puso el tema de moda, el tripartidismo, en la elección de Estados Unidos. Si ganan los demócratas, se salva el Partido Liberal. Si gana el republicano, se gana el Partido Nacional. Eso se ha vendido aquí en el país. Va de una forma muy folclórica, muy hondureña. Ingenua, diría yo. Ingenua, llámele como sea el mejor término. Pero hoy son tres partidos. ¿Quién le conviene a quién de los tres partidos que ganan en Estados Unidos? ¿Quién gana, quién pierde? Si es que hay que asociarlo. Yo diría que ninguno. No es una gran diferencia. Nosotros somos insignificantes en el marco de la política exterior de los Estados Unidos. Esa es la verdad. No representamos ningún interés. Y gran parte porque tampoco hacemos gestiones por interesar. Óigame, somos un país con una ubicación geoestratégica importante, pero no aprovechamos esa coyuntura. Con Trump y con Biden yo no he sentido gran diferencia. Se nombró a la actual, ya prácticamente candidata, como encargada de las negociaciones con el Triángulo Norte. Hubieron dos reuniones y se murió eso. Se acabó, que le han criticado mucho en Estados Unidos a la vicepresidenta Harris por eso. Pero no ha habido cambio. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Defender el tema migratorio, el tema de Palmerola, porque es una base estratégica, el tema de la maquila, 2-3 temas, Rodolfo. Y mientras esos asuntos estén garantizados, yo le digo, y yo tuve conversaciones con los norteamericanos en ese proceso, sobre todo en el del fraude electoral. Al final ellos, incluso y todo el tema de Juan Orlando, ellos no se involucran, ellos se sientan
con el que está en el poder y tratan de llegar a acuerdos. Ok, y concluyo. Esto es una más. Concluyo. Me ha dicho, de momento usted no está aspirando, está en esto. No, De momento. De momento, ok, de momento. Pues ya adelántese y díganos, ¿dónde lo podemos ver? ¿Aspirando nuevamente a la alcaldía, a una diputación o dónde? ¿Dónde lo podemos ver? Lo que, si se da, ¿a dónde lo ha pensado? No, obviamente lo más, digamos, fácil para mí sería repetir como candidato a alcalde. ¿Por qué? Porque ya hicimos un enorme trabajo, tenemos las estructuras, tenemos los amigos, tenemos los dirigentes y lo podríamos hacer. Pero de momento mi prioridad hoy y durante los próximos 30, 40 días será seguir fortaleciendo, estructurando a nivel nacional el movimiento. Gracias, Eduardo, por acompañarnos en este placer. podcast. Conocer un poquito más siempre. Y siempre estamos dialogando ahí en los espacios de Radio América. Por Gracias. supuesto. Un abrazo. Gracias. Eduardo Martel es dirigente del Partido Liberal, hablando sobre la realidad de este instituto político, lo que se viene a futuro y todo lo que podríamos esperar en esta campaña que pareciera inédita, aunque todo es igual en Honduras. Gracias a todos y los invito para un futuro episodio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.